Comienza Getafe Despierta. Presenta José Luis Sánchez Cifuentes. La actualidad local, la crítica exhaustiva y las propuestas constructivas en tu radio online. Escucha Getafe Radio. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más para contaros todo lo que pasa y todo lo que sucede en Getafe y, como siempre digo, sus alrededores. Bueno, pues como hoy titulamos el programa, los vecinos de Getafe están llamados hoy a las urnas para elegir y los planes, los proyectos que van a ser presentados dentro del Plan Prisma de Inversiones, Plan Regional de Inversiones 2016-2019. Os hemos dicho que pueden participar o no, porque no es obligatorio, se puede participar si se quiere o no. Y bueno, pues ese será uno de los temas en los cuales entraremos en la charla, en la tertulia de esta mañana. Queremos charlar con vosotros sobre este tema de la participación, porque creo que ayer todos pudisteis escuchar la presencia en los estudios de Getafe Radio de Vanessa Lillo y de Marta Esteban. Y como, en este caso ahora Getafe, que era quien promulgaba precisamente que los presupuestos, que este plan regional de inversiones fuera propuesto o participado por todos los vecinos, pues no están muy de acuerdo con el método que ha seguido el gobierno municipal para poder realizar este proceso. Esta será la primera noticia que comentaremos, pero tenemos muchos más temas que abordar con vosotros. Hoy nos ha fallado casi todo el equipo de tertulianos habituales. Tenemos unos en Asturias, otros en otras ocupaciones, algunos le tenemos hasta en el ayuntamiento, esperemos que le dé tiempo a salir. Así que nada, en unos segundos empezamos. El impacto de la crisis económica está afectando gravemente a miles de familias en nuestro país. Precisan ayuda ahora más que nunca. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902 22 22 92 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, como os decía, en Getafe Despierta para arrancar la tertulia que, como siempre, inaugura este modesto programa. Les habla José Luis Sánchez Cifuentes y, siendo jueves, han faltado todos a su cita hoy. Hoy no puedo decir lo de que no falta a su cita porque han faltado todos. No ha venido ninguno de los cuatro todavía al estudio de Getafe Radio. Hoy no pueden estar con nosotros. Nos habían avisado ya Jesús Béjar que no podía acompañarnos, tampoco Luis Muela, que le tendremos por tierras asturianas. Desde aquí le mandamos un saludo y esperemos que por lo menos Luis Galván se nos una esta mañana para acompañarnos en la tertulia. Así que nos acompañan en el estudio Ruth Holgado, directora de Getafe Radio. Ruth, muy buenos días. Buenos días a todos. Y Raquel González, directora de Getafe Capital. Raquel, muy buenos días. Muchas gracias a los dos por estar aquí, pues si no me hubiera quedado solo. Y lo mismo, acabo hablando otra vez del convenio. He dicho que es el único tema del que no pienso volver a hablar de aquí hasta... Nunca se sabe. Hasta el año nunca que viene, se por sabe. lo menos. Nunca digas nunca jamás, José Luis. Bueno, hasta que salga por lo menos la sentencia.
Bueno, eso estamos hablando de la próxima semana. Déjame que me marque un límite, por lo menos. Te damos 5 días de tregua, pero en breve creo que tendremos que volver a hablar de la famosa sentencia que todos esperamos como agua de mayo, esa del Tribunal Superior de Justicia. Pero será de la sentencia, no será del convenio. Bueno, ¿Tú crees que no hablaremos del convenio cuando salga la sentencia? ¿Has visto? Si es que no, pues luego dicen que es cosa mía. Vamos si es que a acabar hablando del convenio. Si no puede ser. Bueno, antes de comenzar, me vais a permitir recordar cómo podéis participar en la tertulia. Ya sabéis, enviando vuestra nota de voz al WhatsApp 628-270526 o entrar en directo, ya sabéis, siempre de uno en uno, llamando al 91 764 7491. Y no olvidéis que, como siempre, que estamos en Twitter, que ya nos estaban reclamando que no empezaba el programa y es que no llegaban los tertulianos. Decirle a nuestros fieles oyentes de que no llegaban los tertulianos y es que, claro, estábamos ahí intentando hacer un poco de tiempo. En Twitter, ya sabéis, @Getafe Radio, nuestra página de Facebook, Getafe Radio, o seguirnos en nuestro canal de Telegram, en Getafe Radio. Bueno, y entre los temas a tratar hoy, el primero que yo ponía encima de la mesa, porque me parecía que, bueno, hoy es el día además en el que se va a hacer las votaciones, sé que lo comentasteis además el martes en la tertulia, se han empezado, por lo menos ya conocemos cuáles son los temas a tratar, aunque después de la entrevista que realizó ayer aquí Ruth Holgado a Vanessa Lillo y a Marta Esteban, pues no sé si volverle a dar otra vez la vuelta al tema de la participación, pero bueno, son las 10 de la mañana, se han abierto las urnas, en este caso, en Getafe. Hoy la elección es entre Trump y entre Clinton, hoy la elección es entre 10 propuestas, de las cuales los vecinos pueden votar 5, ¿no? Si os parece, y añadir alguna más y ponerlas para... Podéis poner abajo todos Parque de la Lóndiga, esto ya es una cosa personal. Podéis abajo todos Parque de la Lóndiga, a ver si alguien nos hace caso alguna Nada vez. de cable esquí, ¿o sí? No, yo he puesto Parque de la Lóndiga, lo del cable esquí lo has dicho tú ahora, yo no he dicho nada de cable esquí. Parque de la Lóndiga, yo con eso me conformo poner debajo. Entre las propuestas a elegir que tienen los vecinos son construcción del nuevo polideportivo San Isidro, reforma de la avenida Reyes Católicos, reforma de la avenida Fuerzas Armadas, mejora del carril bici, arreglos y mejoras de diferentes calles, rehabilitación de la antigua carretera M301 en Perales del Río, creación de aceras y zonas verdes y mejora de la seguridad vial, entiendo que en esa carretera. Actuaciones en centros cívicos, que ayer ya nos explicaron que aquello tenía sus distintas formas de verlo. Rehabilitación de viviendas municipales destinadas a integración social. Vallado de la laguna de Perales del Río y acondicionamiento del Prado Cedinos, el cual comentaremos, pues estas cuestiones de las redes sociales, que ha habido una pequeña disputa ahí y ahora lo comentaremos. Y actuaciones en eficiencia energética y alumbrado público, que es la propuesta número 10, que podéis ir a votar los vecinos. Como publicaba Getafe Capital, se ha reservado un espacio en la papeleta de votación para que los vecinos y vecinas puedan trasladar todas aquellas obras o mejoras que consideren y que no estén contempladas en estas o en el resto de actuaciones que ya están programadas para este periodo. Entiendo que que es una especie de aprovechar el proceso para hacer un pequeño sondeo entre los vecinos que participen para escuchar a los vecinos, que siempre es oportuno. A mí me parece bien lo de dejar el espacio debajo para que los vecinos puedan plantear sus necesidades, porque oye, a lo mejor es una manera también de comunicación con el gobierno municipal. Cualquier forma de comunicación, cualquier vía, yo creo que es positiva, y en este caso pues abrir esa respuesta, dejarla abierta, obviamente no va a ser vinculante, no va a ser, simplemente es un sondeo, pues a lo mejor de repente el ayuntamiento se sorprende porque hay mucha gente que, por ejemplo, o algo que no está contemplado aquí, como es lo que decías, el Parque de la Lóndiga, pues resulta que hay una masa social que lo defiende y que defiende que eso se adecue, y entonces pues lo pueden tener en cuenta para futuras actuaciones. Yo creo que siempre es positivo dejar esa vía abierta. Además, a mí me consta que hay vecinos, en concreto en el barrio del Bercial, que se están organizando para incluir propuestas que están promoviendo una serie de vecinos y vecinas del barrio del Bercial en ese apartado, para sugerirle al gobierno municipal desarrollar algún tipo de propuestas que llevan años cocinando, pensando, y consideran que es un buen lugar pues para ponerlo negro sobre blanco y que el gobierno decida si la desarrolla o no. O sea, que me parece una buena vía de participación. Sí, yo creo que sí. Tal vez de lo mejor de esta consulta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final es una realidad que está ahí, que me parece que es aprovechar el momento, ¿vale? Luego lo comentasteis el otro día, y la cuestión sobre cómo se ha desarrollado todo el proceso para la votación de hoy, pues creo que al final, creo que lo explicaba muy bien Raquel, es decir, al final es participar por participar, porque lo que no se puede abrir las urnas esta mañana a las 10 de la mañana, se cierran a las 8 y la explicación te la van a dar a las 6 de la tarde. Entonces, claro, no sabemos. Que a lo mejor para cuando acabe la explicación ya han cerrado las urnas. Y ya no puedes votar
votar. Si no, como hay algún pesado como yo de estos preguntando todo el rato, lo mismo no te cierran la urna. Entonces yo creo que no es cuestión. Yo quería comentar también, porque bueno, ha sido una disputa que además como ha sido pública, entiendo que se puede comentar. Ayer en los micrófonos de Getafe Radio, la portavoz del Grupo Municipal de Ahora Getafe, Vanessa Lillo, comentaba que una de las actuaciones las críticas que hizo aquí el Grupo Municipal de Ahora Getafe a todo el proceso era que, por ejemplo, pues cuando se habla del acondicionamiento del Prado Cedinos, ella dijo que allí lo único que se quería hacer era un chiringuito. Eso lo dijo aquí, está más lo ha tuiteado directamente, en la instalación de un bar, ¿vale? A esto respondían ayer desde el Grupo Municipal Izquierda Unida, que era el grupo proponente de esta actuación, que lo que se va a hacer allí, pues que no quiero... Bueno, voy a leerlo textualmente porque me parece que es la mejor manera de hacerlo. Escribían, creo que esto es en Facebook, ¿vale? Aunque quien, digamos, que daba el pantallazo era Silvia Ullarra. Buena consideración del compañero, persona de Getafe, que más sabe de este proyecto. Hay que leerse todo y está muy feo mentir. Decía en este caso Miguel Ángel Herreros en Facebook, no tiene suficiente capacidad intelectual para leerse en una sola página del proyecto del Centro de Ocio y Formación Medioambiental Prado Accesible, proyecto COFMA, que se dedica a otra cosa, pero mientras tanto que no hable de lo que no se sabe. Por favor, un poco más de seriedad y preparación. Entiendo que este Centro de Ocio y Formación Medioambiental Prado Accesible, es decir, proyecto COFMA, es lo que en las propuestas que tenemos todos es acondicionamiento del Prado Cedinos, ¿vale? Y entiendo que la segunda parte, a esto le respondió Vanessa Lillo en Twitter, que si va de pantallazo en la cosa, pues me ajusta a lo que pone: kiosco de hostelería y vallado de madera, ¿vale? Y aquí hace un pantallazo donde se describe el proyecto Prado Cedinos como kiosco de hostelería 150.000 euros, vallado de madera 160.000 euros. A lo cual ha tenido respuesta también la cuestión esta mañana. Y cuando Silvia Ullarra en este caso le responde y le dice: una portavoz se ajusta a un pantallazo, lo pregunta. Sabe muy bien el proyecto, fuiste partícipe del mismo en el programa del 2011 y 2014. Haciendo referencia a que es un proyecto que lleva Izquierda Unida desde la legislatura anterior, en la que ahí sí que me meto en un jardín, en el que Vanessa Lillo formaba parte del mismo Izquierda Unida Comunidad de Madrid, que ahora dirige. Te tengo que explicar todo el proceso ahora, ¿no? Porque si explico todo el proceso, creo que ya los oyentes están perfectamente instruidos de lo que ha pasado dentro de Izquierda Unida, ¿no? Pero se refiere Silvia Ullarra en este caso a que es un proyecto que viene de antiguo dentro de la formación y que son ellos los que lo presentan, ¿no? Yo creo que, fuera de entrar en el debate que todos desconocemos, si lo sabía, si no, si cuáles son las intenciones de cada uno, lo que sí demuestra este debate, desde mi punto de vista, es que si son los propios representantes públicos los que no saben de lo que no son capaces entre ellos mismos, que se han sentado en una mesa a negociar lo que van a hacer, ¿cómo van a saber los vecinos lo que van a votar esta mañana? Pues es una buena pregunta. Al final, lo que tenemos aquí son unos titulares. Lo que comentabas, a las 6 de la tarde será cuando se expliquen un poco simultáneamente, además, en todos los centros cívicos. Yo tengo mi duda ¿quiénes van a hacer? Porque hay en total 9 sitios, ¿no? Son 9 o 10 espacios distintos, porque van en función de los... Es uno por barrio, ¿no? Si yo no... Pero son centros sociales también, entonces ya no sí, sé cuántos. En total no sé si son 9. Son 11. 11. Eugenio, que ya está aquí con nosotros, ahora pensaba saludaros. Son 11 centros, son 11, con lo cual no hay 11 concejales del gobierno municipal para explicarlo. Solo hay 8 o 9. Imagino que habrá cargos de confianza. Getafe, si esto ha sido consensuado por todos los grupos municipales, pues a lo mejor son también concejales de la oposición los que se dan esas charlas. Nunca se sabe. Nunca se sabe. No, también pueden ser los coordinadores de participación en innovación en barrios. También. Sí, yo había pensado en esa opción. Lo que pasa que al final no sé. Prácticamente. Bueno, buenos días. Buenos días, sí, bueno, vamos a saludar primero a Eugenio y a Eloy, que ya están aquí con nosotros. Un tema muy caliente, que ayer nosotros tuvimos Asamblea General de Socios de todas las asociaciones y llegaba a la casualidad, este punto fue Fulián. Este punto fue el más bonito de siempre. El tema de la participación, yo creo que esto es una demagogia. En 24 horas no se puede hacer un tema. Primero hay que llegar, por ejemplo, sonando ya que representa a los vecinos, llegar a la federación informal que se va a hacer un tema y dónde están las circunstancias. El segundo, en cada barrio una asociación, habrá que comunicarle que eso para que sus vecinos vayan a votar. Pero eso yo creo que no hay que hacerlo en 24 horas, habrá que hacerlo con 240 días antes. Relativamente y preparando el tema. No sé si eso corre prisa o no sé, pero es que yo salgo por la calle, tanto estuve en Perales o he estado en Los Molinos y he estado por ahí, he visto los carteles, digo, ¿y esto? Me he quedado asombrado, ¿de dónde sale?
y que no tengamos ni realmente en la representación de los vecinos, tengamos ni siquiera comunicación que va a haber una votación. No sé, entonces, ¿dónde está esa participación ciudadana que tanto Sara Hernández participa? Entonces, realmente, hay que momentos que decir, y esto no es un tema de estar en contra de nadie ni eso, es decir, que cómo se hacen las cosas. Yo creo que las cosas hay que empezar por la base, no llegar desde arriba, ponemos un cartelito y que los vecinos vayan a votar. Y a las 6 de la tarde, ¿para qué se vota y dónde se vota? Entonces, ¿esto qué clase? Eso no es, esto es demagogia, esto no hay participación ciudadana. La participación ciudadana tiene que pensar, como yo he dicho, y vuelvo a repetir, el tema de las asociaciones, el tema de esto, reunirnos, que va a haber una votación sobre el programa Prima 2016-2019, según he visto por los carteles, y relativamente empezar. No se puede llegar y aquí te cojo y te queman y ya está, pues ha salido esto. Pues no ha salido nada, porque eso no, yo creo que para mí es una demagogia y nada más. De hecho, lo que nace torcido, no sé cómo acabará, pero lo veremos con esos datos de participación que creo que van a ser bastante bajos debido a la falta de tiempo y a la falta de conocimiento de los vecinos y vecinas de las propuestas que se proponen, porque son títulos tan abiertos que yo como vecina de Getafe no me siento capacitada para marcar con una X una opción u otra cuando no las conozco al detalle, entonces no voy a votar algo que desconozco. No, pero que además, ayer cuando tú charlabas aquí en este caso a ver, porque hay que contar un poco toda la historia, si os parece un poco más, y es que hay una propuesta que va a pleno del Grupo Municipal de Ahora Getafe que propone que esto tiene que ser participado, que el reparto del plan Prisma que sea participado por los vecinos. Es una propuesta que va a pleno del Grupo Municipal de Ahora Getafe, ¿vale? Se aprueba en pleno. Se aprueba en pleno. Es cierto que en esa propuesta de pleno que lleva el Grupo Municipal de Ahora Getafe, digamos que lleva una fasificación, por llamarle así, es decir, va por fases. Ellos en esa propuesta dicen, bueno, pues tiene que haber un primer periodo de información, un periodo de no sé qué, un periodo de no sé cuánto. O sea, una serie de fases que son las que se aprueban. Se aprueba, porque como hablamos de participación hay que aprobarlo, pero luego, claro, lo típico, cuando llega ya a los técnicos, que ya cada vez le estoy cogiendo más manía a la palabra, sin tener manía a nadie, pero la palabra cada día la tengo más manía. Es decir, la realidad es que llegan y dicen, no, es que esto hay que presentarlo tal día. Ayer estuvieron hablando, el que quiera informarse de la explicación que dio la Getafe, pues la dieron ayer. Hablan de fechas. Tal día tiene que ser la Junta de Gobierno, tal día tiene que ir, y es que no hay... O sea, tiene que ser así o no se puede hacer. Entonces, pues muchas veces hay que ser capaces de decir que no, como bien apunta Eugenio. Es decir, muchas veces, o sea, si no puedes llevar... Hay tantas cosas del Pleno que no se cumplen, que yo creo que porque esta no se cumpliera, muchas veces es casi mejor que no se cumpla una cuestión que tú mismo has decidido o di que no se puede hacer. O sé valiente en el pleno y di, oye, esto que ustedes proponen no se puede hacer. Creemos que no se puede hacer. Lo que pasa que estamos en ese juego mediático de pasarnos la pelota entre rojos y morados, que eso se lleva ahora más. Entre rojos y morados nos vamos pasando la pelota a ver quién es más participativo de todos. Y lo único, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, lo único es que al final se cargan la participación, porque creo que el Eugenio la acaba de explicar perfectamente. Y claro, al final es eso. Ayer te dicen que actuaciones en centros cívicos, te dicen, no, es que lo que se ha propuesto es que se haga en el centro cívico de Molinos y Buenavista. Es que no tiene nada que ver. O sea, no es lo mismo ponerle el aire acondicionado al centro cívico de Perales del Río que hacer un centro cívico nuevo. O sea, la votación no es la misma. O sea, actuaciones en centro cívico, claro, y yo qué sé, y a partir de ahí podemos eso. O sea, si son ellos mismos, como he dicho antes con el ejemplo de la discusión que han tenido en Twitter entre Silvio Yarra y Vanessa Lillo, si ellos mismos, que son los que conocen los proyectos, no son capaces de ver si es un bar o es un centro de no sé cuántas cosas, pues claro, ¿cómo lo vas a ver Eloy, que va a ir a votar luego al sector 3, seguro, como un vecino responsable? ¿Y qué va a votar Eloy? No sé, Eloy, ¿qué vas a votar? A ver, cuéntanos, ¿qué te parece todo este proceso? Me has puesto en la picota, Sin más. Te he dejado ya al pie de los caballos, que se dice. No, pero es cierto que quizás a lo mejor se ha hecho con tanta premura que al final el problema más grave es que van a decir, los vecinos no están interesados. No se puede decir, porque el problema está que casi ha sido de un día para otro cuando se ha dicho hay que ir a votar. Y tampoco los vecinos a lo mejor están tan concienciados con que tengan que ser ese tipo de cosas. Digo, si no ha habido una discusión previa y exactamente se sabe qué proyecto va a ser. Entonces, a mí el problema que me parece que puede surgir es que la participación sea tan baja que al final el hecho de hablar de que la gente tiene que participar más en este tipo de cosas, pues se ha contrarrestado a lo mejor por la persona que oficialmente pueda decir, no, es que la gente al final no está interesada, fíjate que hemos dicho que vayan y no están interesados. Yo entiendo que por un lado a lo mejor hay también gente que le puede decir o que pueda pensar que este tipo de decisiones tienen que
que estar pensadas por gente que conoce el proyecto, que lo ha discutido, que tal. Vale, de acuerdo, pero por eso tenía que estar más elaborado y con algo más de tiempo para dar espacio a la gente a que pueda leérselo y pueda luego ir a votar. Y también hay que, y ya lo último, también yo creo que hay que hacer algo por crear tensión entre el personal para que la gente se anime y vaya a votar. Es que de lo contrario parece como si fuera una cosa un poco amorfa. Es decir, bueno, pues ahora ha salido esto, tenéis que ir a votar y votar 5 cosas para plan Prisma. Ojo, que estamos hablando de mucho dinero, que el plan Prisma para los próximos años va a suponer varios millones de euros. No estamos hablando 12 de millones y medio más el 25%. Más el 25% se acercaba a los 16 millones. Estamos hablando de un tema muy importante. Bueno, yo creo que al final lo que va a ocurrir, y ya me estoy poniendo aquí la venda antes de la herida, pues es que decida pura y simplemente el ayuntamiento y diga, pues en base a la baja participación que hemos tenido, hemos pensado que lo mejor es que estos proyectos sean los más adecuados y los que mejor pueden resultar para la ciudad de Getafe. Pero ojo, el tema de que esto fracase en cuanto a participación no deja de ser un problema, tanto para ahora como para el futuro. Por ir un poco más allá, José Luis lo perfilaba hace unos minutos. Yo creo que el hecho de que se haya puesto en marcha esta votación que se celebra en el centro cívico de manera tan precipitada está relacionada con la cercanía de la aprobación de los presupuestos de Getafe, ¿vale? Los presupuestos para el año que viene. Hay veces que hay que saber decir que no, tú lo decías, pero ¿por qué no se dice que no? Porque todos quieren, porque el gobierno municipal quiere aprobar esos presupuestos que está preparando para el próximo año. Y creo que es un guiño hacia ahora Getafe o una manera de ir adelantándose a un posible no en esa votación en pleno. Y creo que está muy relacionado el hecho de que se produzca de esta forma esta votación con la aprobación o no de esos presupuestos generales, que será el tema del que estaremos hablando en la tertulia dentro de un mes. Sí, pero la cuestión, que también puede ser esa, la cuestión es que el gobierno municipal, en ese sentido, lo que tiene que ser valiente. Es decir, lo que dice para llegar al proceso donde dice Eloy que vamos a acabar, que es en el que al final se decida en el ayuntamiento, en el gobierno municipal, que tiene toda su legitimidad, que para eso ha sido elegido por los vecinos y que para eso ha sido votado en una sesión de investidura. O sea, que es que yo no le quito ninguna legitimidad al gobierno municipal, que son ellos los que pueden decidir dónde se va a invertir este dinero. Pero ¿qué pasa? Que con este tema lo único que consiguen es darle argumentos a aquellos que están en contra de la participación. Lo que le están diciendo a la gente, ¿qué va a hacer mañana aquellos que no creen en la participación? Coger los datos de participación. Totalmente de acuerdo. Y plastárselo nota del Partido Popular con el 0,1% de el 0,1% dice Sara Hernández que ha votado los presupuestos. Entonces le está dando argumentos. Entonces, hombre, si de verdad te crees la participación, no la uses. Ahora, que la participación ciudadana se quiere usar como arma política dentro del juego de los presupuestos para decir, bueno, pero es que estos, y no voy a volver a hablar del tema, salió con el tema de los 500.000 euros del convenio. Es decir, es que si en el próximo convenio no se aprueban los 500.000 euros del campo de fútbol, lo mismo no se hace. Claro, entonces poner ese lastre encima de la oposición no me parece la mejor opción para ir a votar unos presupuestos, siendo así. La cuestión de este tema, lo decía Eloy, es decir, dice hay que buscar ganchos para que la gente vote. Si tú mañana pones que entre las propuestas van Centro Cívico de Molinos, Centro Cívico de Buenavista, ya te digo yo que la participación crece exponencialmente, porque entiendo que hay muchos vecinos en esos barrios que carecen de todo, que quieren tener su propio centro cívico. Entonces, es que es tirarte piedras sobre tu tejado. Otra cosa es que no los quieras hacer. Otra cosa es que consideres que hacer el edificio es dinero, pero luego hay que llenarlo de gente. Y eso puedes considerar que no lo quieres hacer. Entonces, por eso pones actuaciones en centros cívicos. Pero si tú quieres motivar la participación, yo te digo que si la propuesta 6 es la de Centro Cívico de Molinos y la 7 de Buenavista, lo llenas. Es cierto que seguro que hay muchos, sabemos cómo es nuestra sociedad, lo vimos cómo se votaba ayer en Estados Unidos y no somos muy distintos. Nuestra sociedad es así y entonces seguro que hay muchos vecinos del Bercial, de Perales, que dicen, oiga, yo también quiero lo que sea, lo que necesiten, porque todos los barrios tienen necesidades. Pero está claro que de esa manera movilizas por lo menos el voto, si ese fuera tu objetivo. Esa yo creo que es la cuestión. Yo creo que sobre todo lo que se está yendo es en contra de la participación, no a favor. Y ayer decían aquí, el Grupo Municipal de la Getafe, que claro, que es que el modelo, y yo sigo diciendo lo mismo,
El problema es que ahora Getafe debería poner encima de la mesa cuál es su modelo de participación ciudadana, porque no le gusta el de Sara Hernández, pero no pone encima el suyo. Y aprueba el otro porque dice que tiene que haber alegaciones, que por lo visto ayer nos dijeron que ya estamos en periodo de alegaciones, como si alguien alguna vez hubiera presentado alegaciones en este pueblo que no sea Roberto Benítez. Claro, es que en este pueblo ni Dios ha presentado alegaciones en su vida, solo Roberto Benítez. Pero claro, aquí ahora dejamos que los vecinos decidan y que presenten alegaciones, que es como casi como lo de ir a votar hoy. Claro, estamos en el mismo ranking, entonces al final lo que se está yendo es en contra de la participación. Luego pasarán los años, como hemos hablado aquí algunas veces, y el otro día además en la charla, que hubo gente que en la charla que se hicieron en el centro de Agora Getafe, cuando Eugenio lo comentó, el tema de vamos a blindar la participación, que hubo algunos que se echaban allí la mano en la cabeza como saqueros. No, vamos a blindarla en el sentido de que nadie la pueda cambiar el día de mañana, y lo que se ha hecho no es eso. Entonces, como eso no se ha hecho, luego el día de mañana, cuando vengamos y digan, no, es que la gente no ha salido a las calles a pedir participación, no se han movilizado las masas detrás de la participación. Oiga, es que a lo mejor la participación que se ha hecho no es la que se pretendía hacer. Entonces, ese es el problema. La gente reclamará de las cosas que vea que le sirven. Lo que vea que no le sirven, lo mismo no las quiere comentar. No, yo quería hacer un comentario. Relativamente, se ponen 10, mira que son 10 preguntas, ¿no? Estoy realmente... Sí, 10 propuestas. El polideportivo y tal. Pues si esto se llega y se hace con anteriormente, y vuelvo a repetir, se hace el tema con la Federación de Vecinos y con las asociaciones de vecinos, con el gobierno municipal, con los de la oposición, que me da exactamente igual, llegar y decir, oye, vamos a potenciar qué ciudad queremos y qué hace falta para Getafe. Pues entonces, desde la federación y desde la asociación de vecinos, potenciamos que los vecinos vayan a votar, porque el mejor proyecto va a ser pues, por el Deportivo San Isidro, o para no sé qué de los Molinos, o el centro cívico de Buenavista. Entonces habrá que hacer campaña y llamar a la participación. Eso es participar, pero de 24 horas, sacar un cartel, ponerlo ahí y eso, y decir, oye, vete usted que a las 6 de la tarde informemos para qué es esto. Yo creo que lo voy a repetir, que es una demagogia y esto. Y también le digo una cosa, a lo que decía José Luis, es que yo quiero saber el grupo municipal de Ahora Getafe, dónde está el tema de cuál es su proyecto sobre el tema de la participación ciudadana, o bien por el reglamento. No he visto nunca decir, este es el nuestro. Entonces habrá que ya que se desenmascaren de una vez y que digan, mira, nosotros pasamos por aquí, pues a lo mejor habrá que pasar por aquí. Es que no, nada, bueno, por algunas cosas tal. Y siempre es esto, no creo que, tanto unos como otros, yo creo que están muy poco por la labor que haya participación ciudadana. Eugenio, el viernes se lo puedes preguntar a los concejales de Ahora Getafe, porque van a hacer una asamblea en la que van a rendir cuentas de toda su labor en el ayuntamiento. O sea que puedes acercarte allí y preguntarles directamente cuál es su modelo. Y si no te puedes acercar, yo aprovecho y ya meto la cuña, Getafe Radio lo va a dar en directo. O sea que lo va a poder escuchar todos los vecinos. El que no puede ir al centro Agora de Getafe, el viernes, desde las 6:30, este viernes. También con 24 horas, y aquí van a ser... La de 24 horas es un clásico. No me da tiempo a hacer... No da tiempo a preparar tu proyecto. Y esperamos 24 horas más, y seguro que tenemos alguna otra consulta, alguna otra asamblea, alguna otra cosa que se les ocurra. Ya aprovechamos que nosotros lo vamos a dar en directo. Si no puedes ir, pues nada, lo podéis escuchar a través de la radio. Ya sabéis, de getaferadio.com lo podéis escuchar a partir de las 6:30, y para que no pueda escucharlo en directo, ya sabéis que cuando queráis lo vais a tener a vuestra disposición mañana por la tarde, esa rendición de cuentas del Grupo Municipal de Ahora Getafe. Seguimos hablando de más noticias de Getafe, en este caso, bueno, pues con esa propuesta del Gobierno Municipal de un nuevo mapa de transportes urbanos para mejorar el servicio en Getafe. El Gobierno Municipal propondrá al Consejo de Movilidad en su próxima reunión, esta noticia es de estos días, creo que ya se ha llevado al Consejo de Movilidad, la modificación del mapa de transportes para mejorar este servicio público en el municipio. Previamente se ha realizado un estudio para poder potenciar el uso de los autobuses con el fin de adaptar el servicio a las nuevas necesidades, mejorando las coberturas, eficiencia y la calidad del servicio. Este estudio muestra que el incremento de la demanda y las nuevas necesidades requieren mejoras de las líneas, principalmente en los barrios de Buenavista, Getafe Norte, El Bercial y La Alhóndiga. Esta propuesta se ha trasladado a los vecinos y a las vecinas de los diferentes barrios durante las asambleas celebradas en las últimas semanas. De esta forma se ha podido enriquecer la propuesta, que está contando con un amplio respaldo por parte de la ciudadanía. Según el Gobierno Municipal, con estos cambios que proponen, se daría solución a las problemáticas actuales del transporte urbano, que se encuentran principalmente en la falta de conexión del Bercial con Getafe Norte, en la no cobertura de líneas urbanas de la estación de las Margaritas, o la falta de transporte urbano en el Rosón y en Buenavista. Asimismo, se pone en manifiesto la falta de conexión entre San Isidro y el hospital, el acceso a la estación de Renfe del sector 3 y el transporte entre el sector 3 y el cementerio.
De forma paralela también se han recogido propuestas vecinales para trasladar alternativas sobre las líneas interurbanas que pasan por Getafe. La Delegación de Movilidad realizará igualmente una propuesta general que recoja todas estas reclamaciones para fomentar y mejorar el uso del transporte público en la ciudad. La cuestión es que esto se ha llevado al Consejo de Movilidad y es una pena que no esté con nosotros Jesús Béjar, que seguro nos contaría lo que sucedió en el Consejo de Movilidad. No te preocupes, Jesús Luis, que te informo yo, que también está, ¿no? Es verdad que también estás, es cierto, sí. No es cierto en los sitios, nos pasamos positivos aquí en Getafe. Bueno, sí, nos presentaron últimamente los nuevos circuitos, vamos a llamarlo así, donde van eso. Hay discrepancias en algunos. El más es ese sigue que creo que se prometió al barrio de Los Molinos que se iba a deshacer menos minutos, ahora son 45 aproximadamente, se mantiene lo mismo, eso es lo único que se había detenido, y los demás pues más de lo mismo. Creo que San Isidro se queda fuera de lugar. Estamos de lo que se venía hace una década de eso, yo creo que se queda casi igual o parecido, no sé, en el tema. Son propuestas, se pueden hacer, volvemos otra vez, se puede hacer propuestas hasta el día 14, porque o hasta el día 14 o hasta el día 15, porque es que da la casualidad que el día 15 se reúne el tema de movilidad y transporte en Getafe con el consejero para decir cómo está y en qué situación, y bueno, y hay que empezar empezando con el tema económico, si sube, baja o se queda la mantenida. Es que se paga, me parece que 1.041.000 de euros. Una exageración, creemos. Y no sé si eso se podía municipalizar relativamente, porque eso es mucho dinero, según los datos que nos dieron de lo que cuesta el transporte urbano en Getafe. Sí, esa es la aportación que hace en este caso el Ayuntamiento de Getafe al Consorcio de Transportes, digamos que como pago, como su parte de cuota para que tengamos ese transporte público. Creo que es un tema interesante que también deben conocer los vecinos. La información que yo tenía es que también hubo críticas en el Consejo de Movilidad por cómo se ha realizado el proceso, es decir, que se les haya llevado el estudio. Se supone que el Consejo de Movilidad debería haber salido, o todos entendemos así, a lo mejor es que estamos equivocados, de allí debería haber nacido las primeras propuestas, que sean las que vayan a los barrios, los que nos cuentan, en este caso, como los leía en la noticia, que el ayuntamiento ha ido pasando el ese por los vecinos y después se lo lleva al Consejo de Movilidad para que lo ratifique o no, o que lo apruebe o no. Y me parece que ha habido una gran parte del Consejo de Movilidad no ha estado muy contenta con cómo se ha realizado ese proceso, volviendo otra vez al tema de la participación, es decir, sin entrar, porque la verdad es que entrar línea por línea son temas complicados. Yo entiendo que también hay, sí que evidentemente esto de los técnicos tienen que entrar, pero sí está claro que hombre, la gente que está en el Consejo de Movilidad sobre todo son gente que están primero porque quieren estar y segundo porque les interesa el tema y quieren participar, y en muchos casos hay gente con muchísimos conocimientos. No os voy a decir que sean superiores a los de los técnicos, pero en muchos casos me consta que hay gente que por lo menos igual que los técnicos sí tiene el conocimiento para poder participar. Pues muchas veces al vecino tú puedes ir a la asamblea de barrio de Los Molinos y decirles que le vas a la frecuencia se la vas a bajar a 44 minutos en vez de 45 y te pueden aplaudir todos un rato, pero luego a lo mejor realmente técnicamente no es tan fácil de hacer. Entonces yo creo que debería ser al revés, vamos con la propuesta una vez finalizada, y el Consejo de Movilidad se supone que es para eso, como muchas veces dice nuestro amigo Jesús Béjar. No, relativamente me parece que había uno de Avanza, en vez de que es el que llega el transporte en Getafe, en vez de que era un conductor relativamente, y estuvo dando de si ahora se aumenta el tema ese, ya no pasa la frecuencia a 25 minutos, que a lo mejor serán hasta de 27 o más. Entonces, si estamos luchando por un transporte fluido y rápido, si ahora coges, metes barrios y haces como parece que no sé si no sé ni si la 3 o la 5 será como un sistema circular, eso no fueron lo que mandaron en el circuito relativamente, llegaría a no sé cuánto. Y a lo mejor de ir pasando por el tema de lo que comentaba antes del barrio San Isidro a llevar relativamente hasta el hospital, pues si antes se tardaba un cuarto de hora, a lo mejor se puede tardar en 20 minutos, pero yo creo que estamos otra vez de las mismas. Claro, no es que yo creo que está claro, ¿no? Si ampliamos las líneas, pues evidente, si ampliamos el recorrido de las mismas líneas con los mismos autobuses, pues al final el tiempo de tardar es mayor. Es decir, si yo quiero ir de un punto a otro, pero luego le añado otro más, ya tardar más. Creo que es de una lógica aplastante. Lo que sí que parece que están todos los colectivos que participan en este proceso de acuerdo, gobierno, Comunidad de Madrid y demás, es que es necesario reestructurar ese mapa de transportes porque Getafe ha crecido en los últimos años con nuevos desarrollos
y el transporte no llega a todos los vecinos y vecinas de Getafe. El procedimiento, la manera de actuar para elaborar ese plan, pues es lo que parece que está siendo más conflictivo, pero todos están de acuerdo en que hay un objetivo, que es rehacer ese mapa de transporte de Getafe, y yo creo que eso es lo que tienen que trabajar. Lo que pasa que yo creo que al final, cuando se habla del mapa de transporte, tú has apuntado, creo que al hecho más importante, es decir, cuando una ciudad crece y mete, ¿cuánto estamos hablando? 10.000 viviendas más, se calcula, entre Molinos y Buenavista, es decir, no se puede seguir estirando las mismas líneas. Es decir, yo no sé si hay que crear una línea nueva, pero está claro que hay que invertir más dinero. O sea, si no hay que crear una línea nueva porque alguien considere que eso, pues como se hizo en su día, la L4 que viene de Perales es la que pasa por Los Molinos. Con lo cual afecta tanto a los vecinos de Perales a Los Molinos. Le meten más paradas, unos tardan más. Esa es la cuestión. Es decir, evidentemente hay que invertir más dinero. Si ese 1,000,000 y pico que dice Eugenio, que es verdad que es una cantidad importante, pues alguien tiene que tomar la decisión política. Yo no sé a quién corresponde en este caso. Si la Comunidad de Madrid tiene que poner su 50% y el Ayuntamiento su 50%, o en función. Pero está claro que los vecinos, tanto de Los Molinos y Buenavista, pagan impuestos como el resto y tienen que tener tus mismos derechos. Es decir, yo he estado en alguna de las asambleas y hay zonas de Buenavista, alguna de las zonas que se han hecho, hay un bloque y una serie de chalés que están apartados, no sé si lo conocéis, donde va a salir la famosa radial 1 de que va hacia la M406 que hablábamos aquí la semana pasada. Pues ahí hay un bloque y nada, y 40-50 chalés, pero está programado que vayan más, que va a pegar entre el parque y el este. Están ahí apartados allí. Me acuerdo que había vecinos que decían que habían medido y que la parada más cercana la tienen a 2 kilómetros de autobús. Claro, entonces, claro, el autobús tiene que pasar por allí. O sea, esto es como lo de Perales, al final el servicio se lo tienes que dar a todo el mundo. Entonces, claro, yo entiendo que eso es un coste. Pero claro, pues si has permitido que se construyan las viviendas, lo que no puedes dejarle a la gente sin servicio. Es decir, esos vecinos tienen que tener también su derecho porque pagan sus impuestos como el resto. Pongo ese caso porque es el exagerado, pero evidentemente Los Molinos, Buenavista, evidentemente hay que invertir más dinero, creo que es de lógica. También están cogiendo más impuestos, se supone. Entonces, claro, ellos son, en este caso son los políticos los que tienen que tomar la decisión, pero la decisión de invertir más dinero, lo que no se puede pretender es vamos a estirar un poquito más el chicle porque al final se acaba rompiendo. Claro, y ahí es donde entran se entra en conflicto con los tiempos, con la amplitud de recorridos, las quejas de los que están en un extremo de ese recorrido, y ahí es cuando empiezan los problemas. La clave está claramente en eso, en invertir más dinero para mejorar el servicio, pero ahí no sabemos si tienen intención política de hacerlo, ¿no? La clave no, la única solución. Es decir, yo puedo hacer, como se dice, es decir, provisionalmente puede pasar la L4, pero claro, los vecinos de Perales, si ya tardaban bastante en llegar al hospital de Getafe, aunque no sea su hospital de referencia, cruzando todo el municipio, se les incluyó más. Yo entiendo la queja de los vecinos de Perales, pero entiendo también la queja de los vecinos de Los Molinos que dicen es que este autobús pasa cuando esto. Entonces, claro, si de verdad no, vamos a hacer una apuesta por el transporte público y queremos que la gente no coja el coche y demás, les tenemos que dar, es que no puede ser todo. Entonces habrá que invertir dinero en esa cuestión. ¿Quién tiene que poner el dinero? Pues yo no sé a quién le corresponde exactamente. Pues imagino que irá proporcionalmente. Es decir, si hoy pagamos 1.041.000 euros, por ejemplo, que vemos las cifras que hace por encima Eugenio, aunque no las conocemos exactamente, pero vamos a ponerle que hay que invertirle 400.000 euros más, pues a lo mejor 200.000 euros le toca al ayuntamiento y 200.000 le toca. Estoy diciendo sin conocer cómo funciona el mecanismo, pero lo que está claro, creo que es evidente, es que hay que invertir más dinero. No sé qué os parece, porque es que el resto le pueden hacer todos los mapas preciosos que quieran, pero el problema es que si no hace falta que lo diga un constructor de autobuses, es que cualquiera que sepa sumar sabe que al final, si el mismo autobús tiene que pasar por más sitios, va a tardar más tiempo, y eso es peor servicio. A mí me parece que se juntan dos cosas. Una, que es cierto que a lo mejor el ayuntamiento tiene que poner 1 millón y pico de euros, pero fijaros que esto supone, entre los casi 200.000 habitantes que tiene Getafe, vamos a poner unos 6 euros por persona, ¿de acuerdo? Pero fijaros también que el ayuntamiento de Getafe recibió un dinero del Estado, un dinero importante que a lo mejor, no recuerdo ahora, podrían ser 180 euros o cerca algo más, quizás por persona. Entonces, estamos hablando que este es un servicio que cuesta dinero tanto al Estado como a la comunidad autónoma como al ayuntamiento, y bueno, de alguna manera hay que pensar en que estamos hablando de un servicio, no estamos hablando ahora mismo de un negocio, entre comillas, ¿no? Es el primer tema. Pero el segundo, que yo creo que prácticamente todas las grandes ciudades y zonas ya que están muy controladas en cuanto a movimientos, en cuanto a movilidad, pues ya tienen sistemas para controlar qué hacen los viajeros. Y yo creo que ese es el tema clave al final, la tecnología, porque en buena parte de las ciudades de Europa, o por no decir en la gran mayoría de las ciudades de Europa, tú utilizas tarjeta. El 80% de la gente utiliza una serie de tarjetas, tanto si son turistas
como si es personal de a pie. Tú tienes un bono anual o un bono mensual o una tarjeta que si eres turista te compras y te vale para una semana. Y con esa tarjeta te mueves tanto en tren como en tranvía como en autobús. Y con esa tarjeta, si tú quieres ir, pongamos por poner un ejemplo a Sol, vamos a poner el ejemplo típico, tú coges y a lo mejor te vas desde aquí en autobús hasta la Elíptica y desde allí te bajas y coges otro autobús o coges el metro y puedes utilizar la tarjeta esa hasta llegar a Sol. Entonces, esa serie de trayectos, aunque aparentemente sean muchos, se pueden controlar y se pueden controlar digitalmente, de tal manera que sí se puede saber de dónde sale la gente y a dónde va la gente y por dónde termina, cuál es su destino final. Entonces, yo creo que con ese tipo de tecnologías hoy día pues deberíamos ser capaces, y yo creo que aunque el Consejo de Movilidad sepa por encima dónde va la gente y dónde no va, pues yo creo que a nivel de la Comunidad de Madrid deberían conocer perfectísimamente cuáles son los trayectos de la gente. Claro que lo conoce. Entonces, este tipo de conocimiento es mucho más certero que el que puedas tener de oídas, de coño, es que no tenemos autobuses que vayan suficientemente al hospital o que vayan tal. Eso sí que es un problema. Cuando tú no tienes medios para llegar hasta el hospital, nada más que llegando, digo el de Getafe, por ejemplo, nada más que llegando de 2 puntos, pues a lo mejor la gente tiene que utilizar otro medio como es el vehículo, como es el coche, por ejemplo. Y ahí estamos en otro problema distinto. Pero mira si lo saben, de ahí viene, por ejemplo, el ejemplo de Perales que te ponía Ruth, mira si lo saben, que es lo que usan luego para restringir líneas. Claro, ¿Cuál es el problema? O sea, si claro que tienen todos los datos y te los apuntas. Cuando hubo todo el conflicto de Perales, el consejero de Transportes venía aquí y les decía, no, mire, que es que no se sube nadie al autobús. Cosa que la cierta. Ahora, otra cosa es que tú tengas... O sea, cuando hablamos de servicio público estamos hablando de otra cosa. Es decir, hay que analizar por qué no se sube la gente. O sea, no vale decir, es que no se sube la gente al autobús, cuando, claro, si pasan cada 45 minutos... Pues es que si el vecino al final dice que me tengo que ir en coche porque no me lo estás poniendo fácil. Es decir, es la pescadilla que se muerde la cola, porque eso es que es un debate de siempre. Es decir, que si tú le pones el autobús cada 10 minutos se va a subir, no lo sabemos. También hay una cultura del coche. Es decir, ahora la cuestión es la política que cada uno toma, que decide. Y si tú crees que el transporte público, en este caso, es un servicio público y que se lo tienes que poner a la gente... ¿Cuántas veces hemos hablado con Eugenio aquí del problema de San Isidro con el hospital? Y claro, si no se lo pones, claro que los vecinos han seguido yendo al hospital durante todos estos años a pesar de que no lo tuvieran. La realidad es que, pero no se les ha proporcionado el servicio y el servicio tiene que ser eficiente. Es decir, cuando el aparcamiento del hospital se pone lleno, pues claro que es culpa de que cogemos el coche todos los días para ir a todos los sitios. Si eso no lo discute nadie, y que el aparcamiento es pequeño, también lo voy a decir, antes de que me digan luego cosas. Pero la realidad es que lo que tampoco se ha puesto es un servicio adecuado para que vaya el transporte hasta el hospital y ponérselo fácil a la gente. ¿Que eso vale dinero? Por supuesto, pero ahí están los políticos para decidir las políticas. Sino que lo hagan participativo si quieren, pero que la cuestión es que apliquen que son ellos los que tienen que decidir las políticas, son los que tienen que decidir lo que quieren. Es decir, si tú quieres fomentarlo, lo fomentas. Lo que no vale es jugar a todo. Es decir, no, pero es que no tú pasas por aquí. Pero oye, tener en cuenta que esto nos cuesta un dinero. No, hombre, ya lo sé, si lo pago yo. Si el dinero no te cuesta a ti, le pago yo de mis impuestos. La cuestión es que te votan para que tú decidas qué políticas pones encima de la mesa. No, pero cuando antes se hablaba de tecnología, fijaros que hablaba ya de tema punta, es decir, de conocer en detalle dónde se mueve la gente y demás. Pero luego hay elementos que cuando llegas al final, dice, la gente tiene que coger el coche para ir al hospital y además a determinadas horas porque resulta que no hay autobuses, tal, la frecuencia es tal. Pero fijaros que incluso hasta eso se puede controlar. ¿Cuánto vale poner 2 personas a la puerta del hospital desde las 7 o desde las 8 de la mañana cuando llega la gente a pasar consulta, por ejemplo, llega a ir a visitar a alguien y tenerlos allí hasta las 2 de la tarde, vamos a poner el ejemplo, las consultas son por la mañana, que a lo mejor es lo más solicitado, porque luego por la tarde va gente también, pero quizás haya menos. Pero ¿cuánto vale poner 2 personas a la puerta del hospital con una pequeña encuesta solicitando de dónde viene usted a consulta para saber dónde vienen, a qué hora tienen la consulta? Entonces, con ese tipo de cosas tú sabes el origen de la gente, la hora a la que tiene que llegar, etcétera. ¿Cuánto vale esas 2 personas? Estamos hablando a lo mejor de 4.000 euros. Fijaros, un mes entero pasando. Eso es una encuesta, yo creo, bastante certera. Estamos hablando de un mes, como podemos hablar de 3 meses de lunes a viernes, a lo mejor de lunes a jueves, no sé, por buscar otra idea. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, a lo mejor es el Consejo de Movilidad el que se tiene que esforzar para hacérselo ver a la gente de Madrid, pero quiere decir que hoy día los medios son tan abundantes. Consejo de Movilidad, como te diría que en estos casos, ya con poder pronunciarse, que últimamente están tan contentos, aunque les escuchen casi ya. Bueno, pero me estoy refiriendo a que hoy día los medios que tenemos a lo mejor no llegan hasta el final, pero coño,
cuando no se llega hasta el final, a lo mejor hay que hacerlo manualmente, que tampoco vale tan caro. Hacer un muestreo de dónde se mueve, dónde proviene la gente, cómo se mueve y qué cantidad de horas esperan que van a estar allí, para saber a qué hora terminan. No sé, estoy ya pensando en cosas que se pueden hacer, porque el tema del transporte, el tema de la comunicación, al final, diríamos, es un tema esencial. No solamente la comunicación entre personas, sino la comunicación también pedestre o la comunicación por vehículo. Yo creo que tienes toda la razón, pero al final mi sensación es que prima lo económico sobre las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas. Y si de verdad les interesara cuáles son las horas puntas en el Hospital Universitario de Getafe, cuánta gente se desplaza, hubieran hecho esas encuestas a pie de hospital o ese tipo de consultas. No las hacen porque al final lo que hacen ellos es cuadrar cuentas y ver si esto es económicamente que las cuentas son importantes, que el dinero es limitado, que tampoco es cuestión de... Pero tú tienes que tomar tus prioridades. Pero se olvida que el transporte es un servicio público y se olvida que si queremos apostar por el medio ambiente, por no contaminar, pues también hay que hacer una labor pedagógica y de educación para que la gente deje el coche en casa y se mueva más en transporte. Para eso el transporte tiene que funcionar bien, para eso tienes que conocer las necesidades de los ciudadanos. O sea, al final falla, al final es una cadena que falla, que al final lo que hay es señores que deciden sobre las rutas de transporte en los municipios en función del coste, efectivamente, no hay más. En función del coste, no creo ni mucho más. Bueno, avanzamos, que esto de la información, creo que la comunicación que decía Eloy, creo que es interesante. Bueno, pues en otra de las notas de esta semana, de las noticias, ha sido esa ratificación del protocolo de colaboración en materia de desahucios, que ha firmado la alcaldesa Sara Hernández con el juez decano de Getafe, Francisco Javier Acherandio. Si me sale bien el nombre, que es un peso muy malo. Este protocolo de actuación ante los desahucios establece que desde los juzgados se trasladará a la información de las situaciones de desahucios al ayuntamiento, que además de facilitar una actuación anticipada, permitirá tener una visión real sobre esta problemática, pudiendo poner en marcha otros mecanismos desde la Concejalía de Bienestar Social que permitirán actuar con mayor agilidad. Además, el decanato de los juzgados de Getafe asume el compromiso de informar a las personas afectadas cuyos procesos puedan concluir con un desahucio sobre la posibilidad de dirigirse a la Oficina Municipal de Intermediación de Desahucios, así como la comunicación directa a dicha oficina de la apertura del procedimiento con la autorización de la persona afectada. El Ayuntamiento de Getafe aborda de forma integral la atención a personas en esta situación, ya que esta nueva medida se une a las aperturas de la Oficina Municipal de Intermediación con Desahucios y la puesta en marcha del Servicio de Mediación Hipotecaria y de Conflictos Vecinales en colaboración con la Universidad Carlos III. Además, hasta el momento, el Ayuntamiento de Getafe, desde la entrada del nuevo gobierno, ha adjudicado 9 viviendas de emergencia social a familias de Getafe en esta situación. Bueno, no sé qué os parece este protocolo. Yo lo tenía que relacionar un poco con lo que estaba diciendo hoy por lo importante de la comunicación. Es decir, creo que es una cuestión que me entristece que no se hubiera hecho antes. Es decir, que sea el propio juzgado el que pueda poner en contacto a este tipo de a las personas que están sufriendo este proceso con la administración más cercana en este caso, con el Ayuntamiento de Getafe y con la Concejalía, en este caso, de Bienestar Social, para que se puedan tomar las medidas. Porque la sensación que tenemos, por lo menos todos, no sé qué os parece a vosotros, es que siempre se llega tarde. Muchas veces hemos criticado el hecho de que tengan que ir a los plenos a montar estos espectáculos en las estudiantes de desahucios, tal no sé qué, es porque la administración parece que siempre llega tarde a solucionar estos problemas. Siempre nos dice, no, es que ahora, en este momento ya no podemos solucionarlo por el proceso en el que está. Si el juzgado te dice, desde el momento que se inicia el proceso de desahucios, que esta persona se ha iniciado este proceso, se supone que ahí ya tienes un margen superior para poder trabajar en ello. No sé qué os parece. Pues a mí me parece que esto ya lo habían iniciado hace no sé cuántos meses, a principios de año, se había comenzado a hablar de este asunto. Sí, se ha ratificado el protocolo. Se ha ratificado, vale. Entonces, perfecto. Pero se me ocurre otra cosa también que el otro día leía y me pareció de lo más triste. Me parece que el Tribunal Supremo ha invalidado la decisión que había tomado la Generalitat de Cataluña, de tal manera que al llegar el invierno, no sé si era desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo o algo así, pues había una moratoria en el tema de desahucios para evitar que la gente pues pudiera quedarse en la calle sin tener un sitio donde ir a dormir. Fijaros que ahora estamos hablando de que hay posiblemente este año haya más desahucios que en los últimos 4 años. No estoy hablando de los 4 años juntos, sino en cada uno de los últimos 4 o 5 años. Este año estamos hablando, O sea que es que el tema de la crisis no ha terminado para mucha gente, sino que está profundizando todavía más. Entonces, el Tribunal Supremo había invalidado ese tema, pero es que previamente también, ojo, en el Parlamento se había echado abajo una ley de desahucios por la cual se copiaba
y además ha venido en la prensa estos días, se copiaba la misma ley que existía en Francia, pero en Francia desde hace, no sé si 60 o 70 años estamos hablando. Es decir, que cuando hablamos del retraso que llevamos de 10 años, de 15 o 20, no solamente es un tema de retraso, es un tema de control del gobierno y de sus actuaciones por parte de los que están más interesados, posiblemente la banca en estos casos. Entonces, a mí me causa eso una sensación de tristeza, y creo que a buena parte de la gente, porque a la hora de la verdad, cuando se producen los desahucios, le cuesta tanto, y estoy hablando principalmente de pisos que pertenecen a instituciones, no estoy hablando a lo mejor de pisos de particulares, que a lo mejor sí podrían los ayuntamientos hacerse cargo, pero es que quiero recordar que el número de desahucios que hay en España sigue siendo del orden de 25 o 30.000, este año van a ser nada más y nada menos, entonces estamos hablando de cantidades muy importantes. Entonces yo creo que en este asunto, yo creo que todos aquellos valores de la Constitución, del español tiene derecho a una vivienda y tiene derecho al trabajo y tiene derecho, es que resulta ridículo, es que casi mejor, yo creo que buena parte de nosotros se ha vuelto antisistema, pero siguiendo las órdenes y los decretos del propio gobierno, que es más antisistema que muchos de nosotros todavía. Porque a la hora de la verdad no estamos haciendo o hacemos caso omiso. No tiene sentido, por decirlo de alguna manera, que el gobierno haya dado 40 y tantos mil millones de euros a la banca al perder, estoy hablando, porque con ese dinero se podían haber comprado, ojo, estamos hablando de 45.000 millones a una media de 100.000 euros, no al precio que han comprado los fondos buitre las viviendas, que han sido unos 60 o 60 y algún mil euros, sino a 100.000 euros la vivienda, y estamos hablando de viviendas económicas, 100.000 euros multiplicado, o sea, 45.000 millones dividido entre 100.000 euros da para 450.000 viviendas. ¿Os habéis dado cuenta de lo que significa, no? Es decir, viviendas para todos los desahuciados en los últimos 10 años y en los próximos 20. Yo siento vergüenza ajena del país, a mí me parece, de las autoridades que nos regentan y de nosotros mismos, que no nos alzamos aquí en armas, entre comillas, por lo menos armas virtuales o armas ideológicas. Es que a mí me parece vergonzoso. Ahora si queréis hablamos, perdonad del tema. Vamos a dejar las revoluciones para otro día, que después de lo de ayer... De acuerdo contigo. Después de lo de ayer, las revoluciones lo dejamos para otro día. Estoy hablando de revolución virtual, es otra cosa. Por eso, vamos y armas virtuales. Creo que después de lo de ayer tenemos que cuidar todos el lenguaje un poco más. Bueno, oye, que esto era solamente... Totalmente de acuerdo contigo, o sea, este tipo de iniciativas me parecen bien, se venían haciendo desde hace meses en Getafe, ahora se firma, se rubrica esta colaboración, pero al final esta colaboración queda ensombrecida si el gobierno de la nación, en este caso el presidente del gobierno, que es Mariano Rajoy, elimina de su discurso de investidura la palabra desahucios. Para ellos los desahucios no existen, están en otras cosas y España va bien, y al final lo que pasa es lo que vemos todos los días los ciudadanos de a pie, como nuestra vecina Verónica, que tuvo que irrumpir en el pleno el otro día porque se iba a quedar en la calle con sus 4 hijos menores, y eso es lo que está pasando en Getafe y en este país. Mientras que los que nos gobiernan no sean conscientes de que eso es un problema y que hay que solucionarlo y tengan otras prioridades, pues nos seguirá pasando lo que nos está pasando hasta que algún día pues pase lo que acaba de decir Eloy, que la gente se levante, esperemos que no en armas, pero sí de otra manera para reivindicar sus derechos. De verdad, yo estoy de acuerdo con los dos. Yo creo que algunos partidos que los llaman antisistema, yo creo que los gobiernos de los 37 o 38 años de democracia, yo creo que son antisistemas. Y lo voy a decir muy clarito. Todos se les llevaban a todos los patriotas con el tema de la Constitución y nos liberan no sé qué del tema del país, que si se va a dividir y todas esas cosas. Hombre, vamos a ser respetuosos todos. Y humildemente el gobierno dar ejemplo. Tengo un trabajo digno, una casa de no sé qué. En los años de democracia no se ha hecho absolutamente nada. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Eloy. Se da 40.000 millones de euros a la banca y fíjate lo que ha dicho, 450.000 viviendas. Si no se ha podido dársela a los desahuciados, a lo mejor se tenía que empezar a emplear, y menos de comprar vivienda, a emplear y hacer una campaña sobre el tema del alquiler, como se tiene que hacer, como existe en Europa, relativamente. No aquí más que todo el mundo sea el negocio, que eso es lo que viene a ese, olvidan
y todo más que aquí al negocio. Y relativamente yo creo que hay que empezar a cambiar de política porque el tema del país no está para esto. Bueno, ya antes decías que esta gente nos monta una revolución, Raquel. Ayer se presentaba lo de que esta gente nos quiere montar una revolución y creo que lo más importante es que todo vaya al origen, a las escuelas. Y ayer se presentaba el proyecto de ecoescuelas. Cuéntanos, ¿qué es esto de las ecoescuelas? Bueno, si lo leo yo, que suena muy mal. Bueno, es un proyecto que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Getafe a través de AEDAC, que es la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, que estaba allí su presidente, pues presentando un poco este proyecto en el que se han adherido de momento 13 centros educativos del municipio de Getafe. ¿Cuál es el objetivo? Cada uno va a hacer un diagnóstico, un diagnóstico de cada uno de los centros, de qué necesidades tiene, de qué se puede acometer, y van a elaborar un proyecto propio guiados por esta asociación que tiene una experiencia inmensa, porque creo que eran cerca de 38.000 ecoescuelas en todo el mundo, en más de medio centenar de países, con diferentes experiencias, con diferentes iniciativas, con lo cual el bagaje que tienen es impresionante y la información que pueden trasladar a los centros también es muy amplia. Cada uno va a hacer su propio proyecto, que será a 3 años para recibir un certificado de ecoescuela. Nos hablaba, por ejemplo, la directora del Núñez de Arenas, que ellos en un primer momento, y a falta de ese primer diagnóstico y de hacer esa evaluación de cómo la situación del centro, que quieren dirigirlo, por ejemplo, a la contaminación acústica, que sabemos que el ruido es uno de los grandes problemas que tienen los centros educativos, que es una locura cuando entras, sobre todo las personas que somos ajenas a los centros educativos. De repente llegas en un patio y dices, ¿cómo es posible que alguien se entienda aquí con este jaleo? Pues intentar acometer no solamente el ruido de los centros educativos, sino también el ruido que se produce fuera. Esa es una de las iniciativas de uno de los centros que va a trabajar en esa dirección, pero se puede trabajar en reciclaje, se puede trabajar en los huertos, que se han puesto muy de moda también en los centros educativos. Hay infinidad de actuaciones, sobre todo también el agua es una de los problemas que se ponían sobre la mesa y sobre los que se podía actuar, para educar a los más pequeños en esa necesidad de cuidar el medio ambiente a través pues de una iniciativa que pretende ser didáctica, que pretende ser transversal, abarcando un poco no solamente a una clase en concreto, sino a todo el centro educativo, implicando a padres, a niños, a profesores, en una iniciativa para concienciar a los más pequeños, que son los que en un futuro van a tener que cuidar este planeta nuestro que estamos dejando como estamos dejando. A mí me ha gustado en la noticia que publica lo de los 2 niños del Sagrado Corazón. Ellos ya tienen una idea para evitar la tala de árboles, que es sustituir los libros por las tablets. Nuevas tecnologías. Los niños son bastante más listos que algunos ministros de este país. Yo no sé si... Lo tenían clarísimo. Además, tuvieron la valentía de en el pleno municipal que se hizo esta presentación, pues además abarrotado, porque estaban ahí representantes de todos los centros, pues 2 chavales, no sé la edad que tendrían, pero a lo mejor tenían 10, 12 años, que tomaron la palabra y expusieron una de esas medidas. La otra era poner más vigilancia en los bosques para evitar los botellones, porque los botellones también afectan al medio ambiente, por los residuos y por... Esa es otra de las iniciativas. Por los guarros que son sobre todo los que hacen los botellones. Me parece muy interesante este tipo de iniciativas, empezar trabajándolo en la escuela. El viernes ya los niños y niñas de este municipio salían con el folletito que habían distribuido desde el ayuntamiento hablando de reciclaje. Mi hijo era uno de ellos, llegaba a casa muy concienciado y ya se mete en absolutamente todo. Te dice cómo tienes que aprovechar el agua, dónde tienes que echar los residuos. O sea, están trabajando con ellos en ese sentido, y la verdad es que a mí me gusta ver cómo corrige a sus abuelas y les dice cómo tiene que reciclar. Y estoy hablando de un niño de 6 años. Aplaudo este tipo de iniciativas. Ayer conocíamos que esta en concreto nos va a costar a los getafenses 45.000 euros, que saldrán de las arcas municipales, pues para esta asociación a la que hacía mención Raquel, que esta asociación dé las pautas a los centros educativos para trabajar de manera transversal con esos alumnos de educación primaria. Así que veremos cómo trabajan los centros, iremos conociendo las iniciativas de cada uno de ellos, y además es que creo que hay premio para el que más recicle. Van a considerar... No, esos son de Lima, son vale, programas es paralelos. Se está trabajando con diversos programas, el que comentabas de reciclaje, la Liga del Reciclaje, en el cual compiten los colegios para ver quién es el que más recicla, y uno de ellos, el que más recicle, pues de acuerdo a su número de alumnos. O sea, no es lo mismo un centro muy grande que uno pequeño, pues en proporción tendrán sus premios
premios en material escolar para los centros. Se está trabajando en diversas campañas medioambientales que afectan a los centros educativos. Yo creo que todas estas iniciativas son positivas para... También, como anécdota, en la rueda de prensa ayer me quedo con una imagen, ese lápiz que al final del mismo, o sea, en la parte superior, lleva una semilla de distintas plantas para que cuando el niño termine de gastar ese lápiz pueda plantar esa semilla en una maceta y que crezca una planta de ahí. O sea, ese gesto, ese símbolo, ese lápiz, pues fue muy comentado ayer en esa rueda de prensa. Eloy, ¿cómo le explicamos a los niños de la tablet que los ministros no son capaces de cambiar los libros por las tablets porque hay un negocio detrás de inmenso, de grande? ¿Cómo se lo explicamos luego a estos niños, Eloy? Pues yo creo que... Echame una mano, a ver cómo se lo explicamos a los niños del Sagrado Corazón. Ellos son el futuro. Yo espero que cambien muchas cosas. En el sentido de cambio de cosas, pues hablando del cambio de cosas, yo quiero recordar la brutalidad de los que ahora tenemos más de 60 años, que en muchos casos veníamos de pueblos y que hacíamos cosas tan inverosímiles, pues como romper bombillas con los tiradores o llevar una ristra de pájaros colgados en el cinturón. Estoy hablando de burradas. Pues escupir con tino, que ese era un tema bastante difícil en aquel entonces. Imaginaros la guarrada, pero era bastante normal. Yo creo que prácticamente ha desaparecido y es solamente cuando alguien hace este tipo de cosas por la calle, pues a todos nos da asco y pensamos que es algún marginado o alguien que se quiere marginar a sí mismo. Lo mismo, por ejemplo, pues estamos hablando de orinar en la calle. A mí me da mucha vergüenza decirlo, pero bueno, por otro lado es curioso. Nosotros teníamos las escuelas en una plaza, ahí en Barajas. No se lo vais a decir a nadie, ¿no? No, nosotros no, esto privado. Aquí no sale. Como éramos solo unos 40 o 50 en la escuela, pues entonces cuando alguien levantaba la mano, profe, ¿podemos ir puedo ir al váter a mear? Le decíamos ya tan claramente, y el profe estaba hasta los mismísimos de que desde las 9 de la mañana que entrábamos o 9:30 en la escuela, pues al minuto ya había gente que quería ir al váter, pues ya era un cachondeo y decía no. Entonces a las 11:30 cuando salíamos al recreo salíamos desaforados. Ojo, había dos plazas, una enfrente de la otra. En una estaban las niñas a 50 metros o 30 y en la otra estábamos todos meando el círculo. Había dos escuelas allí, pues 80 niños meando un círculo a ver quién llegaba más alto. Tenéis el parque cojonudo. Este tipo de cosas hoy es impensable absolutamente, y a mí me parece que lo de cazar pájaros o lo de... no sé, romper bombillas, ¿entiendes? Porque a veces te lo decían los novios para, oye, esta bombilla a ver si mañana, pues fíjate lo que tardábamos, aproximadamente 10 minutos a ver quién tenía más puntería. Ese tipo de cosas yo creo que han desaparecido básicamente, y cuando alguien hace cosas de este tipo, pues normalmente si es hijo tuyo no le llamas la atención, le das una explicación de media hora que el tío, por no aguantarte otra media hora, no vuelve a hacerlo en la vida. Entonces yo creo que va mejor. Y el tema de los libros es que es vergonzoso. A mí me causa pavor porque este tipo de cosas lo llevan aplicando en algunos países tipo Alemania, a lo mejor 20 años o 30. En Alemania, por poner un ejemplo, desde hace muchísimos años, décadas, y digo Alemania porque es un sitio a lo mejor que conozco el asunto, pues los niños tienen los libros que pertenecen a la escuela y tú los coges y si se rompe y rompes un libro o tres, pues cuando vuelves los libros el maestro normalmente no tiene que decir nada porque el padre del niño te trae un libro nuevo. Entonces bueno, los libros cambian cada 5 o 6 años, pero de igual manera que cambian las cosas y ya está, y punto. Pero es que aquí es el propio gobierno el que te dice que los libros cambian y además pues parece como si fuera el propio colegio a veces el que empuja para tener nuevos libros y más bonitos. Y entonces pues sacan no solo libros, sino además cuadernos especiales para que rellenes, que a lo mejor eso es lo que habría que comprar. Entonces, en muchas empresas ya ha desaparecido el tema del papel, hace años que ha desaparecido el tema del papel. Y si queremos actualizarnos, pues no nos queda más remedio. Yo lo siento por las pequeñas librerías que tienen una entrada de dinero ya que apenas se venden libros, tendrán que reconvertirse. Pero hoy día los que más libros venden básicamente son, aparte de Amazon, todas las grandes centros comerciales, que encima te hacen unos descuentos a los cuales no pueden llegar las librerías. Entonces, yo creo que va siendo hora de un cambio. Y que los chavales ya de 12 años o 14 te digan cuál es el cambio, siente uno vergüenza por no haber podido tomar esa decisión, quien sea en el colegio o donde sea, para evitar esa cuestión. Si hoy día cuánto valen los ordenadores. Yo ayer compré uno por 200 euros cojonudo.
pero los había de 50 y de 70 euros de segunda mano, que funcionan perfectísimamente para poner ordenadores. ¿Y cuánto valen un par de libros? Si vale ese dinero ya, es que nos falla algo. Y yo creo que ya es hora de que nos reconvirtamos. Tenemos un negocio muy bien montado, no va a fallar nada. Si lo jodido explicárselo a los muchachos que tiene un negocio detrás, que luego... Pero que ese es el mismo negocio que cuando dices al chaval, hombre, no tires el papel a la calle, dices, sí, casi tienen que poner barrenderos obligatoriamente. Pero vamos a ver, no nos damos cuenta de que ese es un dinero malgastado, que es un dinero tirado a la basura, que al final lo pagamos entre todos. Los libros los tenemos que pagar entre todos los padres y entre todos los abuelos o entre todos los quien sea. Pero que ese es el tema final, se trata de ahorrar, y en ese tipo de ahorro es donde está la victoria, porque de lo contrario diríamos, como me pongo 7 camisas a la semana, pues joder, me voy a comprar 7 multiplicado por 365 días y así no tengo que lavar. Es que estamos haciendo el tonto, ¿no? Y dice, joder, hay que pensar, yo creo, en algo que vaya un poco más allá de nosotros mismos. Después de lo de ayer, yo creo que estos dos niños pueden ser ministros también de educación y seguro que lo solucionan antes. Eugenio, ¿qué te parece el proyecto de ecoescuelas que hace el Ayuntamiento de Getafe? Me parece muy bien, perdona que no haya contado el tema, pero me parece perfecto el tema de las ecoescuelas. No, yo creo que es un proyecto, yo creo que vuelvo otra vez, como siempre, es que se tiene que empezar a reciclar o a hacer campañas, estas, ¿cómo se llama?, de concienciación a la gente. No se puede estar en el tema de un país que siempre está todo metido en el negocio. Es relativamente comprar un libro que se pague de IVA un 21%. ¿Dónde está el tema de la cultura y todo esto? Es que es denigrante, es que no podemos estar así. Lo que a mí me da en relativamente eso... 21% en el libro digital. En el libro físico no, el libro físico es el 4%. No, el 21, no, perdón, a lo mejor No, en el digital, sí, el libro digital es el 21%. Pero el libro todavía se considera... En el tema, pero es que yo no... Cosa curiosa, por cierto. Todo esto es curioso, que si vamos... en el progreso, en no sé qué, en no sé cuánto, ya estoy harto de todas estas cosas. Pongámonos ya un poquito en firme y empecemos relativamente a pensar. Yo creo que esto en campaña, pero es que todo es necesita en campaña, y machacar, y en campaña. Es relativamente lo que decían hoy en la época de mi juventud, aquella, por lo mismo estamos en la cuestión, pues tampoco se puede llegar al tiempo. Yo creo que hay que avanzar. Y siempre ponemos el tema de Europa o Alemania, y es que nos sacan 227.000 años. No hay que decir así, esta brutalidad, no se puede estar siempre con lo mismo. Y a mí me parece muy bien, y relativamente en el colegio. Yo lo que decía Ruth, da la casualidad que hay un lapicerito que tengo que montar una semilla para... Eso es concienciar, hacer relativamente... En lo que decían los chavales que si se van al bosque y lo del botellón, ya lo del botellón está llegando, que fíjate que hay hasta muerte, como ha pasado con una chiquita en San Martín de la Vega. Esto es triste, efectivamente. O los políticos se pueden empezar con el tema de esto, en todo. Dice, bueno, es que la juventud, ¿dónde va? Es que se abre la Casa de la Juventud o los centros cívicos para que la gente pueda los fines de semana hacer alguna de eso. Habrá que plantearse 50.000 cosas para poder cambiar, si no, pues seguiremos igual. Dos cosas, lo del lápiz con la semilla, o sea, al final también es el concepto de que tienes que gastar ese lápiz hasta el final, porque la sociedad en la que vivimos parece que las cosas... se rompe y lo tiro. Se rompe, lo tiro, me queda así el lápiz, pues no lo aprovecho hasta el final, ¿no? O sea, estamos perdiendo un poco la noción de las cosas. Y otra cosa que quería comentar es lo que lo ha introducido Eugenio, el 21% sobre los libros digitales frente al 4% de los de en papel. Tuvimos la oportunidad de tener aquí en Getafe Radio a Lorenzo Silva hace unas semanas y hablábamos fuera de micrófonos de cómo en España se ha regulado el mercado de los libros digitales o de la obra del autor a través de Internet y todo el pirateo que hay en ese mundo, y él decía que en Estados Unidos estas cosas no pasan porque está todo más regulado y el autor o el creador que trabaja en escribir un libro pues puede apostar por lo digital porque está todo más o menos protegido y tal, pero aquí en España ese mercado no está regulado y entran en conflicto de nuevo los intereses ya no solamente de las editoriales, sino del propio escritor-autor que está trabajando en una obra, que se lo está currando para que luego se la piraten. O sea, que es que ahí se abre otro debate también respecto a utilizar las tablets o no en los coles en relación con los materiales ya no didácticos, no tanto didácticos, sino de autor. Yo creo que coincidiendo con el tema de la regulación, en España tenemos ese plus, somos uno de los países con más descargas piratas, y es porque al final yo creo que vivimos en esa cultura de que todo tiene que ser gratis y que es gratis y que
nada es gratis, porque no se nos da cuenta de que no existe nada gratis. Y esa es la realidad. Y yo creo que, porque la regulación seguro que sí, pero creo que sobre todo la concienciación es el tema más importante, de que la gente entienda y valore, pues eso, lo que cuesta escribir un libro, lo que cuesta hacer una película o hacer una serie. Y al final, bueno, pues yo creo que hay una parte de eso. La regulación no creo que en Estados Unidos sea más eficaz, sino creo que al final hay una gran parte de concienciación, es decir, la gente, también las propias empresas, es decir, ponen los productos más accesibles. Hablaba hoy antes de Amazon. Cuando las cuestiones son más accesibles, es decir, que un libro digital valga 15 euros y en papel valga 20, te hace mirarlo, porque ahí algo está fallando en los sobrecostes. Cuando ves otros libros, por ejemplo en el extranjero, en los cuales no sucede eso, que se equiparan mucho más los precios. Bueno, yo creo que hay ahí un poco, que hay más temas, yo creo que eso. Eugenio, ¿querías decir algo? Sí, me ha dado José Luis, como se suele decir en el punto G. Siempre yo, como estoy en contra que sea todo gratis, lo sabéis muchas veces, que siempre lo digo, y eso es verdad. Este país, en esta localidad, se ha acostumbrado a que todo sea gratis. Pero que no hay nada gratis. El problema es que la gente se cree que es gratis, pero no hay nada gratis. Nadie regala nada. Es que dice, ¿es gratis de qué? ¿Los impuestos de qué? ¿Es gratis? Pues lo que tenemos que pensar, que la farola, el banco o el jardín o lo que sea, es nuestro. Eso hay que metérselo en la mente de las personas, en el cerebro, decir que eso es nuestro porque yo pago mis impuestos. Lo tengo que respetar, igual que respeto la silla que tengo en mi casa. Es que si no, más llevamos. Y esto, vuelvo a decir, relativamente, que los políticos tienen que tomar estas decisiones y ir mentalizando a la gente que el camino tiene que ser así. Es que si no, no se puede hacer. Yo, por ejemplo, llevo ya unos años que voy a cursos en la Casa del Mayor, porque yo soy de la... Estás a punto de ser mayor. Estoy a punto de ser mayor. Y relativamente veo que yo, por ejemplo, he estado dando filosofía y me he recogido 3 tomos de las fotocopias que nos han dado. ¿Y qué? Un egoísmo de los mayores a cogerlo, que no sé qué, a mentalizar. Cuando se apunta uno al curso, simplemente se diga, mira, oye, te vas a pagar 5 euros y esto va a ir destinado, por ejemplo, al tema de Cáritas. Y a ver, que la gente se mentalice, que se vaya pensando que las cosas no son gratis, ni porque en los locales que están dando está la calefacción, está la luz, están allí lo que están trabajando. Hay que pensar relativamente a que pensemos que todo no es gratis, porque nosotros pagamos los impuestos y para eso están, pero también hay que agradecer relativamente que pensemos que eso se vaya quitando de la cabeza, que relativamente. Yo, por acabar con el tema del reciclaje y por el tema de la ecología que estás hablando antes, yo creo que además se están haciendo muchas iniciativas, como habéis apuntado aquí. Yo creo que hay una que es muy importante para la ciudadanía, porque en esa, además, me estaba acordando de la famosa red antirrumores. ¿Dónde acaba yendo todo lo que reciclamos? Creo que sería muy interesante que el ayuntamiento, pues igual que se hizo, por ejemplo, con el Centro de Protección Animal, me venía al caso, es decir, tú puedes ir allá a verlo. Yo creo que deberían dejar que los vecinos pudiéramos verlo, o encargarse el propio Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Getafe en servirles dónde va lo que reciclamos, que la gente vea que lo que recicla vale para algo, que luego no va a un sitio donde se tire todo junto, como hemos visto muchas cosas en otros municipios. En Valencia salieron muchos casos, no sé si os acordáis, con todo el tema de las basuras. Creo que es importante esa concienciación a todos los niveles. Evidentemente hay que empezar por la escuela, en eso estamos todos de acuerdo, porque son los orígenes, pero hoy en día también para concienciar a la gente hay que enseñarle de verdad que se aprovecha lo que hace. No es fácil, porque yo hice hace ya muchos años un reportaje de a dónde iban nuestros residuos. Además tenías que irte a la planta de Pinto, me parece que era donde iban la recogida selectiva que se hacía aquí en Getafe. Iba a la planta de Pinto, tenías que tener unos permisos. Sí que es verdad que creo que allí organizaban visitas con colegios, visitas organizadas y tal. La verdad que es súper interesante el ver cómo se distribuyen cada uno de los residuos, dónde van, cómo recuperan algunos. Por eso, pero que esos permisos, pues que a quien le corresponda darlos, que se abran de tal manera. Yo entiendo que como cualquier fábrica, cualquier sitio tiene sus medidas de seguridad, no lo pongo en duda, pero en general que todo ese proceso se puede hacer de la manera más transparente es fundamental. Yo creo, por lo que tú bien dices, porque si la gente lo ve, que de verdad, que cuando tú echas el papel en el papel, el vidrio en el vidrio, eso vale para que el día de mañana, creo que esa concienciación constante, además no esto es llegar a un día a hacer un vídeo y decir que guay somos todos, no, de manera constante, que la gente lo pueda eso, para ir rompiendo, sobre todo pues, con esos rumores que muchas veces todo el mundo, sobre todo la gente mayor, dice, si esto luego me ha dicho a mí el vecino del quinto, que es uno que es muy listo, es el más listo de todo el bloque, el del quinto, y el del quinto me ha dicho que esto lo tiran junto. Eso se hace, yo que he dado clases, bueno, que es los del quinto son los
llevado escuelas, taller, casas de oficio, yo he llevado alumnos jóvenes a depuradoras, a centros de reciclaje, para que viesen realmente pues dónde termina todo eso, y se hace, y es habitual que se trabaje en institutos, sobre todo con ese tipo de visitas, que además a los chavales les sorprende mucho. Cuando les llevamos a la depuradora les sorprendía el olor, o sea, es algo que la gente desconoce, pero tienen que, o sea, creo que lo tienen que ver pues que todo lleva sus procesos, y con el reciclaje pasa lo mismo, y sí que sorprende mucho que se clasifique y lo que se puede obtener a partir de esos materiales, y eso yo creo que hay que trabajarlo pues en los colegios y en las escuelas, pero que la gente conozca que existe la posibilidad de poder visitar estos centros, que es abierta y que se puede gestionar y acudir a verlo. Bueno, y para acabar, creo que nos querías comentar, ayer por la tarde hubo el acto del grupo de Getafe de Memoria Histórica, en el cual, bueno, estuvisteis vosotras dos, que yo sepa, y no sé, Eugenio estuvo ayer en el acto, pero contanos un poco. Sí, pues no me he nada, enterado yo quería del tema relativamente, ¿no? Pues compartir con nuestros oyentes que ayer se presentó de manera oficial el grupo de Memoria Histórica de Getafe en el Espacio Mercado, en una presentación muy concurrida. La verdad es que la sala se llenó, hubo gente que incluso se tuvo que quedar de pie. Hay un grupo de vecinos y vecinos de Getafe que está intentando recopilar información de las personas que sufrieron la represión a consecuencia de la guerra civil y el franquismo. Entonces pudimos, los que acudimos a esa presentación, escuchar de primera mano a getafenses contar sus experiencias, cómo habían sido señalados por ser hijos de viuda de rojo y cosas similares, y la verdad es que fue un acto bastante emotivo. Ellos quisieron señalar tres puntos en Getafe que han sido importantes para esta época, o sea, la guerra civil y el franquismo. Uno de ellos es una fosa común que está documentada, que existió paralelo a la carretera de Toledo, donde hoy se levantan chalés del sector 3. Allí se producían fusilamientos y se llegaron a registrar 400 enterramientos en la zona. Una información de la que al menos yo como getafense desconocía hasta ahora. Estuvieron explicando cómo habían hecho ese trabajo de recopilación. Nos hablaron de la antigua cárcel, la actual biblioteca Ricardo de la Vega, que en la época llegó a albergar a 1.700 personas, 1.700 presos. Que si conocéis el edificio y sus dimensiones, pues imaginaros en qué condiciones de hacinamiento estuvieron allí, cómo tuvieron que trasladar hasta 300 personas al Hospitalillo de San José. Estamos hablando en los primeros años después del término de la guerra, ¿vale? Cuando todavía seguía habiendo represaliados políticos, y están haciendo un trabajo interesante que quieren dar a conocer a la ciudadanía de Getafe. Han puesto a disposición de todos los getafenses un correo electrónico, memoriahistóricagetafe@gmail.com. Os lo repito para que todos podáis tomar nota, aunque subiremos la información a nuestra web, a la web de Getafe Radio, memoriahistóricagetafe@gmail.com, porque lo que quieren es recopilar testimonios de gente que sufrió esa represión, para que queden recogidos y para que no se pierdan, no se olviden. Se hablaba un poco pues de cómo en España se había abordado esta cuestión, en la que se ha extendido la idea de que bueno, que en una guerra siempre hay dos bandos y en todo se cometen tropelías, pero ellos no quieren que se pierda esta parte de memoria histórica, y quieren contar lo que ocurrió en Getafe y lo que padecieron determinados getafenses durante esos años en el municipio. Así que ahí queda la información. Haremos un programa especial en las próximas semanas con los responsables de este grupo de memoria histórica de Getafe y algunos de los principales testimonios que pudimos escuchar ayer en esa presentación, pues para que los getafenses conozcan los distintos puntos y el trabajo que están realizando estas personas. Y yo no me puedo resistir a comentar la intervención de un chaval de 13 años que cogió ahí el micro con un aplomo impresionante para leer un cuento dedicado a su bisabuelo, uno de los represaliados durante la Guerra Civil, un cuento que yo creo que nos puso a todos los pelos de punta, el cómo lo leyó, el texto que estaba... Alguno hasta lloró y todo. Alguna. Y no miramos a nadie. No vamos a enseñar. Reconozco, fui yo.
pero creo que es importante también que las nuevas generaciones, que esa memoria histórica no tiene que ser la memoria de los viejos, la memoria de las generaciones pasadas, tiene que ser la memoria de las generaciones futuras, que hay que concienciar mucho también a las nuevas generaciones que vienen en esa memoria, en recuperar esa memoria, que yo creo que enterrarla y olvidarla es uno de los errores más grandes que podemos cometer. Otra de las curiosidades que se contaron ayer y que a mí me impactó porque soy pues una seguidora del poeta Miguel Hernández, y es que el poema que Miguel Hernández escribió a la dinamitera, pues ayer conocimos que esta mujer estuvo internada en la cárcel, en la antigua cárcel de Getafe. Yo no sabía que la dinamitera había estado aquí recluida durante 6-7 semanas, creo que nos contaron. Todas esas cositas os las iremos contando en ese programa que vamos a hacer sobre memoria histórica aquí en Getafe Radio. Bueno, pues hasta aquí, yo creo que ya... ¿Quieres decir unas cositas? Sí, por supuesto. Aquí los micrófonos están abiertos. Mira, me da una sorpresa y relativamente pues tengo los ojos a la lágrima porque yo relativamente vengo de gente exiliada y del tema de lo de la guerra civil. Y entonces me ha quedado impresionante y me he quedado... Es que no me informó, y fíjate, y soy getafense de la segunda generación. No creas que aquí soy cualquiera. En el tema de Getafe, yo el tema de la cárcel lo sabía por la intervención de mis padres, que estaban en eso, cuando el tema de la guerra civil. Algo del hospital yo también sabía, de lo que se había dedicado, y hay mucha gente relativamente, porque todo, vamos a decir, fuerte y dulce. Getafe era una aliada izquierda y todo un tema del Partido Comunista de España, y eso hay que decirlo así duro y maduro. Y entonces a mí esto de la memoria histórica pues me alerta y me da lástima relativamente. Yo el otro día a Wyoming, en la sexta, el sábado, de decir que es triste de la memoria histórica que no seamos capaces en los años que llevamos de haber sentado ya las bases, como decía antes la que me han cedido, enteramente en un tema de que da casualidad que en Camboya es el país, hay dos países, Camboya por delante de nosotros y nosotros que no hemos sido capaz de exiliar y resentir esas cosas y cerrar ya para una vez como cerraron los alemanes cuando los nazis relativamente eso. Yo creo que no pasa nada, lo que hizo en un bando, lo que hizo otro bando otro, y realmente es sentar, se hace un gran monumento a todos por un año y se acabó, se cierra el cierre y a empezar a vivir. Es triste que a lo mejor se haga un chavalito con 13 años a leer pues se salta las lágrimas. En sí, es normal, la gente que ha vivido toda esta gente, es normal que eso ocurra. Si es que no hemos cerrado filas, si es que seguimos, ahí lo estamos viendo, no hemos cerrado filas. Y es triste que después de 40 años, ya cerca de 80 relativamente de la guerra civil, no es entonces, bueno, unos con otros, y no pasa nada, se cierra el cierre, se hace un monumento y a vivir. Es que es triste que unos dicen que sí y otros que dicen, y también dicen que eso hay que dejarlo ahí para eso. Hombre, es historia relativamente en eso, y de verdad. Cuando eso, pero eso que nace de alguna asociación que se ha montado. Sí, es un colectivo que se llama Grupo de Memoria Histórica de Getafe. Lleva varios años trabajando en el municipio, han recopilado la información que os he dado de memoria. Voy a precisar que estoy revisando notas y tengo datos. El cementerio al que os saludo, o sea, esa fosa común que se montó en la carretera de Toledo, está a la altura del kilómetro 1400, donde se levantan ahora las viviendas en Getafe. Os he dicho que la dinamitera Rosario Sánchez Mora estuvo en la cárcel de Getafe 5 semanas, no fueron 5, fueron 25 semanas. Hay testimonios de ella en los que cuenta cómo desde la ventana en la que estaban internadas las mujeres podían ver cómo cada noche en un carro se llevaban a los hombres a fusilar a Madrid, ¿vale? O sea, tienen testimonios, o sea, han hecho un trabajo. Hay varias publicaciones, incluso 2 libros de 2 personas que estaban presentes en esta charla que recogen un poco pues cómo se vivió en Getafe aquella época. Están haciendo un trabajo, profesores de instituto, de universidad, abogados, bastante interesante y con documentación precisa, y ha querido pues dar a conocer ese trabajo a los getafenses porque quieren seguir recogiendo testimonios de personas que tengan algo que contar o que sufrieron en esa época en Getafe. Destacaron también personajes significativos en Getafe en la época. Nos hablaron de Francisco Lastra, que fue el último alcalde socialista. Republicano y socialista. Tuvimos la oportunidad de escuchar a la viuda de Pedro Patiño, el albañil asesinado por un guardia civil mientras que repartía panfletos convocando una huelga de la construcción en Leganés.
Nos hablaron de Francisco Gasco Santillana, el berenjena, por lo visto muy conocido. Tuvimos un familiar allí que nos contaba pues cómo su padre cayó en la guerra y su tío fue fusilado por ser activo sindicalista en construcciones aeronáuticas. O sea, claro, una serie de historias de verdad muy 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 bonitas, muy interesantes, que se desconocen en Getafe, y que lo que quieren hacer desde este grupo de memoria histórica es dar a conocer esa parte de la historia de España y en concreto de nuestro municipio. No, lo que decía Rubén es verdad. Yo eso en el tema de berenjena y tal se lo he oído mucho decir a mi madre, porque todo esto es de casualidad, ¿sabes lo que ella acaba de decir? Feudo comunista de toda la vida, y todo han salido de construcciones aeronáuticas, o llamado Airbus Group, relativamente. Ahí ha sido el feudo del sindicalismo y del movimiento político en Getafe desde antes de la guerra, relativamente, y todo eso se suele decir. Yo pues preguntaba relativamente dónde muchos de los nombres estos, pues hombre, yo he oído decir a mis padres la historia cuando se era un chavalín, que me decía muchas veces mi madre a mi padre: cállate, que como te la Guardia Civil no van a meter. y cuando terminaba, y muchas noches relativamente oía Radio Perinaica, y fíjate. Entonces es que es difícil recoger testimonios, porque estamos hablando, un dato que me sorprendió muchísimo, que en 1936 había 9.000 habitantes en Getafe y salieron del municipio 8.000 personas, se quedaron solamente 600. 8.000 se repartieron por todo el territorio nacional, incluso algunos se fueron a Francia y a otros países americanos. Entonces, intentar recoger testimonios de esos 600 que se quedaron aquí, que fueron señalados, es difícil, y el trabajo que está haciendo este grupo es muy interesante, la verdad. Es que es normal de lo que está diciendo Ruth. Puedo intentar más datos. Es que otra casualidad es que Construcciones Aeronáuticas fue trasladada en el tiempo de guerra a Reus. Y allí yo sé relativamente, me contaba a mis padres que ahí estuvieron en el tiempo de guerra, y luego vinieron aquí relativamente. Por eso yo he decidido, un hermano de mi madre, un tío mío, estaba en eso, y tú, ¿cómo voy a decir que yo vi a Radio Perinaica? Estuvo en Rusia, en los voladores de que volaron en contra de esto. A ver si ahora voy a tener yo que apuntarme también al grupo de la memoria histórica. Seguro, ya pues el grupo que te faltaba, ya, Eugenio. Me faltaba yo también. Te van a echar de casa. Bueno, vamos a intentar desde estos micrófonos, lo ha dicho Ruth, vamos a intentar que vengan, que estén aquí, que por lo menos lo que nosotros podamos aportar como radio, de poder conservar todos esos testimonios o toda esa historia, que es la historia de nuestro municipio, pues bueno, pues ahí están nuestros micros abiertos para ellos, para que vengan. Y bueno, pues igual que se hizo ayer en el Espacio Mercado, que son actos que se quedan muy bien ahí, pero bueno, que se quede, que se conserve esa memoria. Mucha gente que bueno, que con el tiempo va faltando, con los años, porque hay ley de vida, pero bueno, que eso se pueda conservar, por lo menos sus testimonios. Y bueno, pues para eso están también las nuevas herramientas digitales, que podamos, que no se olvide por lo menos esas historias. Así que nada, bueno, hoy nos hemos pasado, ya no miro ni la hora ni nada, ya nos hemos pasado todo lo que hemos querido y más. Así que nosotros nos despedimos, ya por hoy acaba Getafe Despierta. Así que nosotros nos despedimos, ya sabéis, esta tarde a partir de las 5, buenas tardes Getafe, vais a tener aquí, pues a ver, voy a decirlo de memoria, viene la mesa camilla, Eugenio, que sé que le gusta mucho, nuestro particular Sálvame. Sálvame. El Sálvame de Getafe Radio le tendréis esta tarde, creo que es a partir de las 6 menos cuarto. Antes, a las 5 nos van a venir a hablar de una exposición de tatuajes, muy interesante, de un estudio de tatuaje de aquí de Getafe. A las 5:30 también va a estar aquí en el estudio, va a charlar con nosotros la viuda de Fernando Mojena. Sabéis que ahora este fin de semana, mañana, el sábado si no recuerdo mal, se hace el desafío Mojena. Este año ya desgraciadamente no va a estar entre nosotros Fernando Mojena, pero va a estar su viuda aquí para contarnos, porque el desafío sigue, la propuesta de esa lucha contra el ELA estará presente también en Getafe. Además hay que decirlo, mañana imagino que se comentará también en Getafe en Forma. El Ayuntamiento de Getafe ha propuesto que el pabellón M4, que tiene un nombre tan feo, por fin tenga un nombre y ahora se llame Pabellón Fernando Mojena. Así que nada, en ese sentido esos serán los temas. Y creo que luego, que no se me olvide, que además lo hemos puesto a las redes, luego vienen los ultras del Getafe, no van a hablar del convenio, ya lo voy anunciando por tranquilidad del personal, no van a hablar del convenio, solo vienen a hablar de sus cosas de fútbol, y van a estar aquí los ultras y nos han pedido que reclamemos, que quieren participar y que quieren que les mande la gente sus preguntas. Así que nada, si queréis hablar de fútbol a partir de las 6:30, después del Sálvame, que le gusta a Eugenio, después del Sálvame tenemos a los ultras de los Comandos Azules, que van a estar aquí
aquí en los micrófonos de Getafe Radio, respondiendo a las preguntas de los vecinos sobre, me imagino que sobre el fútbol, evidentemente. Así que nada, y eso será Buenas tardes Getafe, y mañana recordar que a las 10 despierta Serezade, a las 11 más o menos ya Getafe Bohemia, y a las 12 Getafe en forma. Así que esa es la programación de Getafe Radio para esta tarde y para mañana. Nos despedimos. Yo ya volveré el miércoles si me dejan o lo que sea. Hasta luego.